temores. El primer miedo que tenemos que vencer es levantarnos. ¿Cuántas veces le damos golpes al despertador? Tenemos miedo de levantarnos muchas veces, o pereza, o cansancio, pero tenemos miedo también. ¿Qué nos depara el día? ¿Qué nos depara el día? Y cuando alguien se te acerca a ti y te dice: hermano, ya usted ya calentó demasiado la banca, ¿podría ayudarnos en algo? ¿Podría tomar una responsabilidad? ¿Podría ser lector o lectora? Ay, padre, es que a mí me tiemblan las canillas, me tiemblan los pies, el tener que leer, el tener que pasar a hacer una lectura, o a dirigir una oración, o a dar un tema. Todos tenemos miedo, pero hay que vencer ese miedo. Y si tú vences ese miedo, poco a poco vas a ser capaz de enfrentarte a retos mayores, a retos más grandes. Si tú trabajas en un restaurante, ¿cuántos miedos has tenido que vencer? Estabas bien feliz de primero estando ahí en la cocina, atrás. El único que le tenías miedo es al montón de tarantines, como decía un señor, ¿verdad?, que te llegaban y tenías que lavar. Pero después te dicen: ¿sabe qué? Necesitamos un busboy, una persona que esté al frente recogiendo los platos. Pero qué miedo, tengo que acercarme a los clientes. Y luego después te dicen: ¿por qué no empieza a tomar órdenes? ¿Por qué no empieza a trabajar como mesero, como mesera? ¡Qué miedo! Si tengo que ya ir a hablar con los clientes, con los que llegan al restaurante, quizás de primero se te van a caer los platos. Hermana, ¿cuántas personas han quebrado platos en su restaurante? Muchos, ¿verdad? Uno ha tenido que cambiar platos. Entonces, es decir, tenemos miedo de aceptar retos, pero hay que ir venciendo esos miedos. Hay que ir venciendo esos temores. Porque el primer miedo que tenemos que vencer, de alguna manera, es el miedo a la vida misma y a cometer errores. A cometer errores, a no ser perfectos en frente de los demás. Y así vamos de alguna manera venciendo esos errores. ¿Qué es lo que le pasaba a Moisés? Moisés pensaba que él iba a ir con su propia fuerza, pero Dios le dijo: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Un bastón. Y el Señor te pregunta a ti: ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Cuáles son los dones que el Señor te ha dado? ¿Cuáles son las cualidades naturales que el Señor te ha dado? Y el Señor le dijo a Moisés: pon ese bastón en el suelo, ponlo enfrente de mí, y verás cuántas maravillas, cuántos prodigios, cuántas cosas grandes yo puedo hacer con ese palo, con ese bastón. Porque no eres tú que lo vas a hacer, no eres tú que vas a liberar al pueblo de Israel. Yo soy el que va a liberar al pueblo de Israel. Yo seré su libertador y no tú. Tú serás únicamente mi instrumento, mi servidor. Muchas veces, precisamente, lo que pasa es que nosotros pensamos que somos nosotros. Cuando Dios le dijo a Moisés que los egipcios, que el faraón no iban a dejar partir al pueblo, sino obligados por una gran fuerza, Moisés pensó que esa fuerza era
su fuerza, que era su fuerza personal, que era su poder de convicción, que iba a poder convencer al pueblo de Israel y a los egipcios para que se pusieran en marcha, para que los egipcios dejaran ir al pueblo. Pero Dios le quería decir a Moisés: tú no vas a ir con tu propia fuerza, yo iré contigo. Yo soy el que va a liberar al pueblo. Y así, mis queridos hermanos, cuando nosotros tengamos un reto en nuestra vida, el reto que sea, tenemos que darnos cuenta que no vamos con nuestra propia fuerza, sino que vamos con la fuerza de Dios, con el poder de Dios. Y así pasamos a la segunda lectura. El pueblo de Israel se estaba enfrentando a sus grandes enemigos, los filisteos. Y en medio del ejército filisteo estaba un gigante. ¿Cómo se llamaba ese gigante? El gigante Goliat. Liderando al ejército filisteo estaba Goliat. Y Goliat estaba insultando al pueblo, estaba blasfemando contra Dios. Y el rey Saúl, al igual que a Moisés, le temblaban las piernas saber que tenía que enfrentarse a un ejército liderado por un gigante, por Goliat. Y dice que David que había ido a dejar almuerzo. David no era un soldado. El joven David había ido a dejarle almuerzo a sus hermanos, que eran soldados. David era un jovencito, era un pastor, pero al escuchar las blasfemias de Goliat y al darse cuenta que el pueblo de Israel estaba por ser derrotado, tomó fuerza y le dijo al rey Saúl: tu siervo pastorea el rebaño de su padre. Si viene un león o un oso e intenta llevarse una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta arrancársela de la boca. Si me ataca a mí, lo agarro por el cuello y lo golpeo hasta matarlo. Tu siervo ha matado leones y osos, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos por haber desafiado a los ejércitos del Dios vivo. Estamos un poquito más atrás del 45, estamos en el 34. Y añadió: el Señor me ha librado de las garras del león y de las zarpas del oso, y me librará de las manos de ese filisteo. Entonces Saúl le dijo: creo que ya es hora de que me caiga. Y Saúl le dijo: vete y que el Señor te ayude. Entonces Saúl, el rey Saúl, le dijo a David: vístete con mi propia armadura, con la armadura del rey. Le puso en su cabeza un casco de bronce y lo vistió con una coraza. Después David sujetó la espada de Saúl, del rey, sobre sus ropas y intentó andar. Recordemos: coraza,
casco de bronce y lanza, y David empezó a moverse y parecía Don Quijote de la Mancha. No podía moverse, se sentía pesado con aquella armadura que no era de él. Y le dijo a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque no estoy entrenado. Y si no puedes andar con esto, y si no estás entrenado, ¿cómo? Seguramente le dijo Saúl, ¿y cómo te vas a ir a enfrentar a Goliat? ¿Cómo te vas a ir a enfrentar a Goliat si no puedes ni siquiera con una lanza? Y entonces, y viendo esto, el filisteo le dijo a David: ¿es que soy un perro para que vengas contra mí con un bastón? Bueno, porque David se quitó todo aquello y le dijo: no, yo voy a ir con un palo, voy a ir con una honda. Esta armadura me estorba. Pero dijo David: es que tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. El rey trató de vestir a David con su propia fuerza. Lo quiso defender de Goliat con su coraza, con la armadura, con el casco, con la espada. Pero David sabía quién era su defensor. David sabía quién era su fuerza. Y por eso tiró a un lado todo aquello para presentarse prácticamente desnudo ante Goliat, sabiendo quién era su fuerza y quién era su armadura. Por eso David le dijo: es que tú vienes vestido de la fuerza de este mundo, pero yo vengo vestido con la fuerza del Dios Todopoderoso. Hoy mismo te entregará el Señor en mi poder. Te mataré y te cortaré la cabeza, y hoy mismo daré su cadáver, tu cadáver, y los cadáveres del ejército filisteo como alimento a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Toda la tierra sabrá que en Israel hay un Dios, y toda esa multitud aprenderá que el Señor no salva con la espada ni con la lanza, pues Él es Señor de la guerra y los entregará en nuestro poder. Y cuando el filisteo se dispuso a avanzar contra David, este salió corriendo a su encuentro, sin nada, con un palo, con una honda. Metió la mano en el morral y tomó una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces en tierra. Así, con la honda y la piedra venció David al filisteo. Lo mató de un golpe sin empuñar la espada. David fue corriendo hasta donde estaba el filisteo, le sacó la espada de la vaina, lo remató y le cortó la cabeza. Los filisteos, al ver muerto a su héroe, huyeron.
Mis queridos hermanos, ¿cuáles son los gigantes o el gigante al cual te estás enfrentando en este momento? ¿Cuál es ese gigante? ¿Cuál es ese reto que tienes? ¿Estás buscando trabajo? ¿Te da miedo hacer aquella llamada de teléfono? ¿O ir a aquella cita? ¿Aquella entrevista? Tienes que ir sabiendo que no es con tu propia fuerza que vas a vencer. Enfréntate a ese reto. Ve armado con el poder que viene de lo alto. Y cuando llegues a la entrevista, saluda con fuerza, con seguridad, con valentía. Da tu nombre, preséntate, habla de tus cualidades y no tengas miedo. No tengas miedo. Recordemos que siempre que nosotros ponemos nuestra mirada en nosotros, nos llenamos de temor. Y empezamos de alguna manera a darnos cuenta que no tenemos las cualidades suficientes. Pero cuando nos revestimos de Dios, entonces vamos armados con el poder que viene de lo alto. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor que tienes? ¿Cuál es el gigante, el Goliat al cual te tienes que enfrentar? ¿Cuál es ese gigante? Cada uno tiene un gigante. Cada uno de nosotros de alguna manera pues ve aún en su propia sombra a un gigante al cual tenemos que vencer, pero no con nuestra propia fuerza, no con nuestro propio poder. Podemos vencer únicamente en el nombre del Señor, con ese poder que viene de lo alto. Cuando me sentí llamado, o Dios me llamó a la vocación, yo no estaba listo, yo no estaba preparado, no tenía las cualificaciones, no tenía el estudio formal para poder ir al seminario. De alguna manera, pues me presenté desnudo, así como David, frente a un gigante, a un gran reto que sobrepasaba mis fuerzas. Pero ¿saben qué? ¿Saben cómo logré vencer los miedos? Precisamente poniendo la confianza en el Señor, sabiendo que si Él me llamaba, Él me iba a dar la fuerza para seguir adelante. Y así cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, constantemente somos llamados a hacer algo, pequeñas o grandes cosas. No tengamos miedo, no tengamos miedo a decirle sí al Señor. Señor no ha llamado a los grandes, sino que el Señor ha llamado a los sencillos, a los humildes. María en su cántico dice: engrandece mi alma al Señor. Es el Señor el que tiene que ser engrandecido.
porque ha puesto sus ojos en la humildad de su sierva. Reconozcamos entonces de dónde viene la fuerza, quién es que nos equipara, que nos da las herramientas necesarias para seguir adelante, para aceptar los retos en la vida. Seamos valientes, seamos valientes. Ya para terminar, y el Salmo 18 nos dice, Salmo 18 nos dice: yo te amo, Señor, mi fuerza. El Señor es mi roca, mi defensa, y el que me libra, mi Dios, la peña en que me refugio y mi escudo, mi fuerza salvadora y mi fortaleza. Invoco al Señor, digno de alabanza, y Él me salva de mis enemigos. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a orar. Realmente cada uno de nosotros tiene un reto, tiene una llamada. Cada uno de nosotros está al frente de un gigante. ¿Quién es? ¿O qué es ese gigante? Realmente piensa. El Señor te ha puesto, te ha llamado como llamó a Moisés, un tartamudo, que le tenía miedo aún a su propia sombra, y lo envió al faraón, lo envió a su propio pueblo, pero no lo mandó armado con un ejército superior al del faraón. Lo envió solo, pero le dijo: es que no vas con tu propia fuerza, no vas con tu propio poder. Y a David, a un joven, a un simple pastor de ovejas, el Señor le dio el reto de enfrentarse a Goliat, y armado únicamente con el poder de Dios, con el poder que viene de lo alto, con una pequeña roca, sabiendo que aquella roca simbolizaba al Dios fuerte de Israel. Dios le dio la victoria.